Hola amigos, qué bueno verlos en este nuevo video. Y antes de pasar a la lección de hoy, queremos darles las gracias por todos sus comentarios y por compartir nuestro canal. De igual forma, decirles que estamos al tanto de todas las peticiones de los temas que nos solicitan, y que iremos desarrollando cada uno de ellos en función de la secuencia de estudio que seguimos. Y de acuerdo a esta línea de estudio, hoy hemos elaborado una clase dedicada a los pronombres, a cuándo y cómo se deben usar, a cómo pronunciarlos, y sobre todo cómo poder reconocerlos cuando los escuchemos, ya que su pronunciación puede variar, dependiendo del énfasis o del habla conectada. Entonces, si ya están listos para esta clase, le daremos el pase a nuestra amiga Rosa, quien ya nos tiene lista esta lección. Hola a todos, y qué bueno verlos en esta nueva clase, en la cual veremos uno de los temas más importantes, y uno de los que genera mayor confusión, tanto en el lenguaje oral, como en el escrito. Los pronombres personales. Por ejemplo, en la siguiente frase veremos al pronombre personal, ella, que en inglés se pronuncia She. formar parte de una frase que significa: ella estudia inglés. She studies English. No obstante, en esta siguiente frase, que significa: compré un regalo para ella, veremos que el pronombre ella ahora se escribe y se pronuncia diferente, con el sonido de la H, muy parecido al de la J del español. I bought a gift for her. Y ahora en la siguiente frase, que significa: ¿puedes decirle a ella que regrese? Escuchemos cómo la H de este pronombre her, cuyo sonido dijimos era similar a la J del español, desaparece. Can you tell her to come back? Entonces, de acuerdo a lo visto en estos tres ejemplos, nos encontramos con dos formas para el pronombre ella, y una de las formas, con una variación en su pronunciación. Pero no se preocupen, que en esta clase, explicaremos todo sobre estas variaciones, de forma sencilla, y con el objetivo de que una vez vista la clase, este tema les sea tan familiar, que se evitarán las dudas razonables sobre estos pronombres, y lograrán un avance muy significativo en su aprendizaje. Y en primer lugar, debemos precisar que generalmente, cuando se habla de pronombres personales, muchos se enfocan solo en los que nos enseñan al iniciar con el inglés. I. You. He. She. It. We. They. Sin embargo, los pronombres personales podrían clasificarse como los pronombres sujeto, que son los pronombres que acabamos de escuchar, y los pronombres objeto. Y es a partir de no tener tan claras estas clasificaciones que se generan las mayores dudas. Y para despejar estas dudas, en esta clase nos enfocaremos en los pronombres sujeto y objeto. Aprende inglés con Tim. Entonces, empecemos estableciendo inicialmente las diferencias entre estos pronombres. Primero veamos a los pronombres sujeto, que son aquellos que se utilizan para indicar a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Y los identificaremos, porque en una oración estarán ubicados antes del verbo. Para que nos quede la idea clara de la ubicación de estos pronombres personales sujeto, veamos a cada uno de ellos en una oración. Y de acuerdo al orden con que se les presenta, iniciaremos viendo al pronombre I. el mismo que en esta oración se encuentra ubicado antes del verbo study, o en español, estudiar. I study English 3 days a week. Y aunque suene reiterativo, les vamos a pedir que se enfoquen en la posición del pronombre y del verbo, más que en grabarse la oración y su significado, ya que esta es la clave para poder usar y reconocer los pronombres correctamente. Y verán que una vez familiarizados con esto, les será más sencillo el aprender y retener nuevas frases u oraciones. Ahora veamos al pronombre You. formando parte de una oración.
y atentos nuevamente con las ubicaciones. You are my best friend. Y recordemos que este pronombre puede ser usado para decir tú o usted, tal como hemos visto en esta oración. Pero también puede ser usado para decir ustedes, como veremos en este otro ejemplo. You are my best friends. Y en este otro ejemplo podemos ver cómo el pronombre He. que es equivalente al pronombre él, en español, también se encuentra antes del verbo. He talks too much. Y el siguiente pronombre que veremos es she, el mismo que es equivalente al pronombre ella, en español, y que en esta oración se ubica antes del verbo, el cual se encuentra en su forma negativa. She doesn't work on weekends. Y el siguiente pronombre es uno de los que genera muchas dudas entre los hispanohablantes, el pronombre it. Y para poder comprenderlo, prestemos mucha atención, y así despejaremos algunas dudas respecto a este pronombre. En primer lugar, diremos que it se usa como pronombre sujeto para referirse a cosas, animales u objetos, en singular. Y la razón principal de las dudas alrededor de este pronombre es que se dice que no existe o no posee una equivalencia en el español y que por ello es omitido. Nosotros diremos que esta afirmación podría ser cierta solo cuando it se usa como pronombre sujeto, ya que cuando se usa como pronombre objeto, que es lo que veremos más adelante, su significado sería equivalente al ello o al eso del español. Pero mejor veamos unos ejemplos, para que esta definición nos quede más clara. Por ejemplo, si alguien nos preguntara, ¿de qué color es tu cabello? What color is your hair? Nosotros podríamos responder, mi cabello es negro. My hair is black. Pero también podríamos simplificar la respuesta diciendo simplemente, es negro. It is black. Y vamos a aprovechar esta respuesta para explicar cómo funciona el pronombre it cuando es usado como pronombre sujeto. Primero, it reemplazó al objeto, mi cabello. Segundo, en el significado de la respuesta, it fue omitido. Y esto pasó porque en el español, los pronombres pueden ser omitidos, sin alterar lo que se desea transmitir. Tercero, a diferencia del español, en el inglés, los pronombres no pueden ser omitidos, salvo en algunas excepciones. Ya que la gramática inglesa nos obliga a precisar un pronombre para hacer referencia al sujeto de la oración. Cuarto, no podríamos traducir a it como eso o ello, porque no tendría sentido. Y es por esta razón que se dice que it no tendría traducción cuando es usado como pronombre sujeto y que por ello se tiende a omitir. Y generalmente, cuando veamos a it seguido del verbo is, estos se usarán contraídos. It's black. Entonces, de acuerdo a lo dicho, veamos el siguiente ejemplo, que significa, está lloviendo. It's raining. Y en este caso, no podríamos decir que it se usó para reemplazar una cosa o un objeto. Pero si está ubicado ahí, es porque los pronombres no pueden ser omitidos. Ya que sería incorrecto pronunciar la frase a partir del verbo, sin contemplar a un pronombre. Ahora afiancemos todo lo aprendido sobre el pronombre it, viendo los siguientes ejemplos. Imaginemos que alguien nos pregunta, ¿cómo es tu casa? What's your house like? Y nosotros quisiéramos responder, mi casa es grande y cómoda. Podríamos hacerlo de la siguiente manera. My house is big and comfortable. O podríamos reemplazar el sujeto, mi casa, o sea my house, por el pronombre it. It's big and comfortable. Entonces la respuesta solo sería, es grande y cómoda.
Veamos más ejemplos. It's late. It's funny. It was nice to meet you. Otras frases donde también veremos a este pronombre serán aquellas donde indiquemos la hora, días, fechas o tiempo atmosférico. It's 9 o'clock. It's Sunday. It's hot. It's cold. ¿Y si quisiéramos responder a la pregunta, ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Deberíamos hacerlo respetando esta estructura gramatical. It's May 15th. Así que muy atentos con este pronombre, amigos. Y ahora veamos al pronombre sujeto, We. el mismo que puede ser usado para decir nosotros o nosotras. Escuchemos la siguiente frase. We need a new computer. We need a new computer. Y con esta frase podemos precisar algo importante. Por lo regular, en el español, se podría entender este tipo de frases omitiendo el pronombre nosotros o nosotras. Ya que tal como dijimos, en el español la propia conjugación del verbo nos indica de antemano de qué pronombre se trata. Por lo tanto, podríamos entenderla simplemente así. Necesitamos una nueva computadora. En este otro ejemplo, veamos como el pronombre They. el cual es equivalente al pronombre ellos o ellas en español, ya que se usa para referirse a ambos géneros. También se encuentra antes del verbo. They go to the beach on weekends. They go to the beach on weekends. Y ahora pasemos a ver a los pronombres objeto. Los pronombres objeto son aquellos que reciben la acción del verbo, realizada por los pronombres sujeto. Y en este caso su ubicación será después del verbo o después de una preposición. Ahora, atención aquí. La mejor forma de asimilar los pronombres objeto es mostrando su correspondencia. Es decir, a cada pronombre sujeto le corresponde un pronombre objeto. Veamos la siguiente tabla. Me, you, him, her, it, us, them. Entonces, empecemos viendo al pronombre objeto, Me, y para poder entender mejor a este tipo de pronombres, vamos a basarnos en lo que dijimos. Que la posición del pronombre en relación al verbo nos indicará si es sujeto u objeto. Por ello, en esta frase que significa esto es entre tú y yo, no usaremos al pronombre sujeto, I, para decir yo, sino que usaremos al pronombre objeto me, ya que el pronombre se encuentra después del verbo. this is between you and me. También usamos a este pronombre objeto me para direccionar el verbo al pronombre en primera persona. O sea, direccionarlo hacia mí. Por ejemplo, en esta frase, el verbo help, que significa ayuda, seguido del pronombre me, formarían la palabra ayudarme.
Can you help me? Y este pronombre objeto será muy útil para nuestro aprendizaje, ya que nos ayudará a formar muchas frases comúnmente usadas. Por ejemplo, si a esta misma frase solo le cambiáramos el verbo, tendríamos las siguientes nuevas frases. Can you hear me? Can you leave me alone? Can you look at me? Y a la vez este pronombre también se usa de la siguiente forma. He gave me the book. You make me laugh. Is this for me? They come with me. Así que muy atentos con este pronombre objeto, porque al identificarlo en una oración nos ayudaría mucho a comprender el significado completo de la misma. Ahora veamos al pronombre objeto, You. que para facilitarnos las cosas, se escribe y se pronuncia igual que su correspondiente pronombre sujeto, y se usa para direccionar la acción recibida del verbo hacia los pronombres en segunda persona. Es decir, tú, usted o ustedes. Pero mejor veamos los siguientes ejemplos para entender esto más claramente. I bought this for you. They are waiting for you. I saw you yesterday. Brianna is talking to you. Ahora pasemos al pronombre objeto, Him. el cual se usa para direccionar la acción recibida del verbo hacia el pronombre en tercera persona, en singular y en masculino. Pero esto lo vamos a entender mejor con los siguientes ejemplos. Como en esta siguiente frase, donde utilizamos el pronombre him para decir él. I want him to come home. Y para que nos quede mucho más claro, si a esta frase la variamos de significado, y en lugar de decir, yo quiero que él vuelva a casa, decimos, él quiere que él vuelva a casa. Simplemente colocamos el pronombre sujeto he antes del verbo, y podríamos apreciar las dos formas usadas para decir, él, en una misma frase. He wants him to come home. Sigamos con los demás ejemplos. She talked to him yesterday. She met him at the party. Ahora, veamos al pronombre objeto, Her. el cual se usa para direccionar la acción recibida del verbo hacia el pronombre en tercera persona, en singular y en femenino. Pero mejor vayamos a los ejemplos. I bought this for her. Mary invited her to dinner. Y en este ejemplo, vamos a cambiar al nombre propio por el correspondiente pronombre sujeto. Y hacemos este cambio para que puedan notar cómo cambia la referencia al pronombre ella en función de la ubicación de cada pronombre. She invited her to dinner. Could you talk to her, please?
Wow. They left her alone. Ahora, mucha atención aquí con estos dos pronombres objeto. Him. Y, Her. ya que la pronunciación de estos dos pronombres son motivo constante de dudas, cuya razón principal se debe a que ambos pueden ser pronunciados de forma fuerte o enfatizada, y débil o sin énfasis. Y familiarizarse con estos tipos de pronunciación es de suma importancia para nuestra comprensión auditiva. Pero para entender mejor esta parte, debemos recordar que cuando se habla de énfasis en el inglés, no solo se refiere a una mayor fuerza de voz, sino también a una pronunciación completa. Por ello, cuando se pronuncian con énfasis, se pronuncian de forma completa, mientras que cuando son pronunciados sin énfasis, ambos pronombres tienden a anular el sonido de la H. Y diremos que por lo general, cuando son pronunciados con énfasis, no son tan difíciles de identificar. Escuchemos los siguientes ejemplos. I'm waiting for him. Do you know her? Pero si escuchamos a estos pronombres pronunciados sin énfasis, aparte de omitir el sonido de la H, muchas veces estos pronombres también se enlazan a los sonidos de las consonantes, de las palabras que los precede, formando con estos un nuevo sonido. Y para que nos quede claro este tipo de pronunciación, vamos a escuchar 2 veces las siguientes frases, para poder así identificar esta variación. You have to help him. You have to help him. I don't understand him. I don't understand him. I told her the truth. I told her the truth. I'm going to ask her to leave. I'm going to ask her to leave. Y ahora veamos al pronombre objeto, It. que para facilitarnos las cosas, se escribe y se pronuncia igual que su correspondiente pronombre sujeto. Y este pronombre, cuando es usado como pronombre objeto, se emplea para hacer referencia a una cosa, animal o un objeto, en singular. Y aunque su significado real y su uso, lo entenderíamos mejor mediante los ejemplos. Podríamos decir que it es equivalente al ello, al eso, al lo, al la o al le, cuando estos son usados para referirse a cosas o animales. Igualmente mencionar que a veces no suele traducirse literalmente, o incluso cuando es traducido, puede omitirse o sobreentenderse. Pero mejor usemos algunos ejemplos para entender su significado y despejar las dudas que lo rodean. Y en primer lugar, veamos un ejemplo de it cuando es equivalente a ello. I think about it all the time. Ahora veamos un ejemplo donde it puede ser entendido como eso. Come on, man. Don't worry about it. Ahora veamos un ejemplo donde it es usado para referirse a un objeto. Por ejemplo, si alguien nos hiciera la siguiente pregunta. ¿Te gusta mi auto? Do you like my car? Nosotros podríamos responderle. Sí, me gusta tu auto. Yes, I like your car. Pero si quisiéramos evitar la redundancia en la respuesta, podríamos reemplazar tu auto por tratarse de un objeto con el pronombre it. Y como consecuencia, la respuesta solo sería
Sí, me gusta. Yes, I like it. Y si notan en el significado de la frase, it fue omitido, ya que este se encuentra implícito, y además no tendría sentido darle el significado de ello o eso a la respuesta. Dicho esto, pasemos a ver más ejemplos para que nos quede claro este uso del it. Your house is small, but I love it. That orange is mine. Don't eat it. Oh no. My computer crashed. Could you fix it? Brandon, I got a new phone. Check it out. Y ahora veamos al pronombre objeto. As, que corresponde al pronombre sujeto, we, y cuyo significado sería nos, nosotros o nosotras. Veamos algunos ejemplos del uso de este pronombre. They gave us a present. Susan laughed at us. They started the party without us. He doesn't care about us. Y finalmente veamos al pronombre objeto. Them. El mismo que corresponde al pronombre sujeto. They. Y el significado de este pronombre es ellos o ellas. Y recordemos que este pronombre objeto, como su correspondiente pronombre sujeto, no solo son usados para referirse a personas, sino también para referirse a animales o cosas, tal como vimos anteriormente en este mismo video. Ahora vayamos a los ejemplos. Rosa invited them to the party. This is an excellent opportunity for them. You have to help them. Y en esta frase, vemos como them es usado como los o las. Palabras que también son empleadas para hacer referencia a un grupo de personas. Pick up your toys and put them in the box. Y antes de finalizar el video, les pediremos que por favor presten atención a las siguientes precisiones. A lo largo del video, hemos dicho que los pronombres sujeto en inglés, es decir, los que realizan la acción del verbo, no pueden ser omitidos, salvo en algunas excepciones. Excepciones como esta, donde los pronombres sujeto se pueden omitir o pueden ser opcionales, si se usa el mismo pronombre sujeto en una secuencia de verbos. Como en este ejemplo, donde hay dos verbos. Pero en el segundo, ya no se menciona al pronombre sujeto, porque al haberlo mencionado en el primer verbo, sería redundante volver a hacerlo. I went to the store and bought some apples. Lo mismo en este ejemplo, donde podemos ver una secuencia de tres verbos, y el pronombre sujeto solo mencionado con el primer verbo.
They live, study, and work in California. Igualmente los pronombres personales sujeto pueden ser opcionales u omitidos cuando son usados en modo imperativo. Es decir, para dar órdenes, prohibiciones, instrucciones o incluso consejos. Wash your hands. Tell me the truth. Do not lie to me. Do not talk during the exam. Y si notan, aunque estas frases omiten al pronombre sujeto, este está implícito. Porque todas ellas van dirigidas al pronombre en segunda persona. Yo. Es decir, por lo regular, todas las frases incluidas, dentro de las clasificaciones de modo imperativo mencionadas, y cuyo pronombre sea omitido, van dirigidas al pronombre tú, usted o ustedes, según sea el contexto. Y finalmente, el pronombre sujeto, I, y el pronombre sujeto, it, también son omitidos. Aunque en este caso en el habla informal. Y solo, cuando estos están de alguna manera sobreentendidos. Por ello, es muy común escuchar pronunciadas de esta forma, las muy usadas frases que veremos a continuación. See you later. Appreciate it. Sounds good. Looks great. ¿Y los pronombres objeto, algunas veces podrían ser omitidos también? A ver, si tomamos en cuenta que los pronombres objeto son usados para recibir la acción del verbo, si los omitimos, la oración o frase quedaría incompleta. Por ejemplo, en esta frase que significa: deberíamos hablar con él. We should talk to him. Si intentáramos omitir el pronombre objeto him, la frase no estaría completa, tanto en idea como en estructura gramatical. Y lo mismo pasaría si omitiéramos el pronombre objeto as en esta frase, ya que también quedaría incompleta. This is a challenge for us. Entonces, mucho cuidado al intentar omitir los pronombres objeto, porque estaríamos dejando las frases u oraciones como ideas incompletas y sin un sentido gramatical. Y si estuvieron atentos a la clase, estamos seguros que podrían saber cuál es el pronombre sujeto implícito en esta frase. Don't forget to subscribe. Y hasta aquí, todo sobre los pronombres personales. Si te gustó este video no olvides regalarnos un like. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y marcar la campanita para que recibas una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. ¡Saludos!